Veamos. Ay, sí, ya lo veía. Bueno, muy buenas tardes con todos los Ok, muy buenas tardes con todos los escuchas. En este día, pues tenemos otra serie más de nuestro programa Mundo Creativo. Hoy día, pues tenemos con nosotros un gran personaje, una persona muy interesante que les tengo, pues, en este espacio. Les presento al doctor Jean-Paul Pinto. Bienvenido, Jean-Paul. Les voy a dar una pequeña referencia de Jean-Paul y luego, pues, le vamos a dar paso a Jean. Jean-Paul, pues tiene 17 años de experiencia profesional y es docente en la parte profesional y docente en las áreas de estudios de futuros, planificación, marketing, innovación radical, inteligencia, seguridad y defensas nacionales. Además, también tiene una maestría en la Universidad Capitol 1 de Toulouse en Francia. También tiene un máster en ciencia de gestión prospectiva por el CENAM de París en Francia, maestría de seguridad y defensa por el IAM y tiene un PhD en administración de la Universidad de Valle del Cali en Colombia con el tema modelo prospectivo para la identificación de innovaciones de ruptura mediante el uso de ciencia ficción y diseño especulativo. También es conferencista internacional en países como Francia, Bélgica, Rusia, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Y actualmente es el director de planificación de la Swatch. Miren, con este tremendo recorrido, pues es un lujo pues tenerlo este espacio, mundo creativo en el cual nosotros vamos a introducir pues un poco de estas vivencias desde la gente misma que es el actor clave en el ecosistema emprendedor e innovador. Bienvenidos, Jan. Gracias por la invitación, Jorge. Muy gustoso estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir mis experiencias, mi conocimiento de los temas de ciencia ficción y diseño especulativo, así que atento a tus comentarios y preguntas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, este espacio es un espacio que está promovido por el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación para los emprendedores, para las empresas, incluso para para los estudiantes que en este caso pues tengan algún tipo de idea, algún tipo de pregunta, algún tipo de información que necesiten solventar alguna duda, pues vamos a conocer en este momento pues con este tema que les tenemos para hoy, que es el futuro de las organizaciones en la ciencia ficción. Como ya vieron, pues Jan tiene bastante conocimiento, bastante trayectoria, incluso profesional, en el área prospectiva. Entonces, comencemos un poco, dando un poco de marco para que la gente también se pueda ubicar un poco. ¿Cómo es primero, cómo están los entornos de las organizaciones en el área prospectiva y a qué se refiere esto? Bueno, mira que es un tema de bastante preocupación porque la pandemia nos mostró que realmente las empresas planifican para el corto plazo, es decir, no piensan en lo que podría pasar en el largo plazo. Sí, bien dicen que la bonanza, la prosperidad es el enemigo de la perspectiva, porque cuando las empresas están bien y piensan que van a seguir creciendo, ¿no es cierto? Que el crecimiento es infinito, evidentemente no piensan en las rupturas, en los cisnes negros, en las cosas que pueden parar la economía, que pueden parar a las organizaciones. Y me parece que, como te decía, el tema de la pandemia nos enseñó que las empresas no le dan mucha importancia a largo plazo. Piensan hacer rápidamente dinero, acumulación rápida de riqueza, pero no piensan en el largo plazo, en las cosas que pueden llegar a pasar, que pues en riesgos, amenazas a estas. Y evidentemente esto implica que cuando hay una ruptura en el camino, como fue el tema de la pandemia del COVID, evidentemente las empresas estaban listas y tuvieron que algunas de ellas cerrar, otras reducir personal, otras reducir sus ventas, porque evidentemente estaban preparadas para crecer, más no para los temas de rupturas inesperadas como las que experimentamos, ¿no? Sí, justamente en eso me recuerda un poco este, eh, estos objetivos del año, pero que parece que no van a ser alcanzados con esta última ruptura que se ha tenido por la pandemia, pues se van a tener que reconfigurar. De esta manera también las organizaciones se tendrán que reconfigurar, pero mucho más apostando por esa creatividad, esa inventiva. Y ahí viene pues el otro tema, que es un poco el hablar de esta área que es de bastante interés en este momento, el crear para crear estos futuros
productos, el diseñar estos escenarios futuros, el poder desarrollar la ciencia ficción como una herramienta clave para poder tener un valor añadido y diferenciador en el futuro incluso, ¿no? ¿Cómo se está proyectando en este momento en el país de acuerdo a tu experiencia? Mira que ahí, antes de hablar del país, me pareció muy interesante lo que hizo Facebook, hablar del metaverso, ¿no? Hay que recordar que el metaverso está en una novela de Neil Stephenson, Snow Crash, el samurái virtual. Entonces, cosas que ya en la ficción existían hace mucho tiempo y que de repente están en la realidad. Hay empresas de tecnología que ya están pensando en transformar la ficción en realidad en sus compañías. Es decir, cómo podemos pasar a mundos absolutamente virtuales, porque seguramente la realidad es demasiado dura de vivir y es preferible que la gente viva en una virtualidad donde es feliz, tiene la pareja que quiere, los hijos que quiere, vive donde él quiere, él tiene la casa que quiere, etcétera. Entonces, lo que nos damos cuenta es que a nivel internacional las empresas están contratando cada vez más escritores de ficción porque necesitan reinventar el futuro, reinventar un poco las empresas que pueden operar dentro de 5 o 10 años más. Y los ejércitos igual, el ejército francés también durante la pandemia contrató escritores de ficción para imaginar un poco las guerras de los próximos años, las guerras que podríamos llegar a vivir. Entonces, lo que vemos es que la ficción realmente está cada vez más cercana a la realidad. Está ocurriendo. Entonces, me recuerdo que hay un meme donde están en una biblioteca, ¿no es cierto? Y hay un chico que tiene los libros de ficción y la chica le dice, pásalos ahora sí, ¿no es cierto?, al anaquel de los de no ficción, porque lo que estamos viendo es que lo que pensamos e imaginamos hace 60, 70, 80 años es lo que vivimos actualmente en el siglo XXI. Entonces nos damos cuenta que esto está pasando a nivel mundial, pero en el Ecuador todavía es muy incipiente, ¿no? Cuando tú un poco tratas de vender la idea de la ficción para innovar, para hacer transformaciones, hay gente que acepta esto siempre y cuando le permite hacer algo completamente nuevo. Dice, oye, intentemos, me gusta la idea, quiero hacer algo que no he intentado y lo voy a utilizar. Y habrá gente que dirá, pero ¿esto qué es? O sea, no tiene ni pies ni cabeza y en todo caso la resistencia al cambio hace que la gente pueda un poco quitarle crédito a esta herramienta, pero como te digo, actualmente a nivel mundial nos damos cuenta que la ficción supera la realidad y por eso cada vez más empresas a nivel internacional están contratando a gente que hace ficción para innovar, para hacer cosas completamente distintas, ¿no? Así es, la ciencia ficción es un campo, la perspectiva más que nada es un campo que es mucho uso en otros sectores, por experiencia propia en el sector militar una- un- es un ambiente, es un área donde se usa mucho este tipo de ejercicios. Para las organizaciones que recién están empezando o para las organizaciones que de pronto han tenido una ruptura y quieren realmente dar un giro de negocio, ¿qué les aconsejarías? O tienes tal vez 3 puntos donde ellos pueden partir, porque a veces lo difícil es partir, pero a veces el encontrar ese punto cero para poder partir con la estrategia, pues es a veces la parte más difícil. ¿Qué les podrías decir a estas empresas que de pronto están recién empezando, a los emprendedores también que tienen estas iniciativas que consideren para que puedan utilizar a la perspectiva como una herramienta estratégica? Bueno, la primera recomendación es que lean más ficción, que vean más ficción, porque la ficción realmente es como un supermercado, donde hay muchas opciones de yogur, de colas, de aguas minerales, etcétera. La ficción es lo mismo, te ofrece un montón de alternativas, entre las cuales tú puedes seleccionar aquella que te parece más pertinente para tu negocio. La ficción te da ideas, ¿no es cierto? Te inspira. Entonces, la idea es justamente tratar de buscar novelas en el sector en el cual tú estás, para ver justamente cómo estos escritores han imaginado la evolución futura, la extrapolación de los productos o servicios en los cuales nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, Star Trek, por ejemplo. Sí, la gente que hizo los Motorola, que alguna vez utilizamos, se inspiró en esta saga de Star Trek para crear sus teléfonos que alguna vez utilizamos. Entonces, ¿qué hace a veces la gente? La gente que hizo el Kindle, por ejemplo, en Amazon, ellos también señalan que una obra de ficción también les inspiró a hacer este modelo de lector de libros. Entonces, lo que nos damos cuenta es que la gente que innova, que ofrece servicios, que quiere crear un producto, muchos de ellos, sobre todo en los temas de tecnología, lo que hace es primeramente buscar opciones de la ficción, leer ficción para inspirarse, para ver qué es lo que el autor se imaginó, cómo se lo imaginó, y ellos un poco le añaden su propia experiencia y dicen, esto que él imaginó, yo me lo imagino de esta manera, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a Odisea del Espacio 2001, ahí están los temas de lo que estamos haciendo ahorita, de las videoconferencias, los diarios virtuales, las tabletas, son cosas que
Arthur C. Clarke ya señalaba en sus novelas de los años 60, del año 68, si no me equivoco. Entonces, seguramente alguien vio la novela y comenzó a inspirarse y dijo, oye, ¿por qué no podemos tener diarios electrónicos o tener tabletas, etcétera? Entonces, hay que considerar que la ficción lo que permite es justamente un instrumento de inspiración. Mira que en la película Minority Report, basado en la novela homónima de Philip Dick, esa película de Steven Spielberg generó una serie de patentes. Presentó tecnologías que estaban en estudio, en investigación. El director las extrapoló con ayuda de ciertas personas y al final de esa película se dieron varias patentes. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un poder real en la ficción de imaginar, de inventar, de inspirar, ¿no es cierto? Nuevas ideas, ideas complementarias que los emprendedores y las empresas usualmente utilizan. Justamente has tocado un punto que yo estaba pensando, ¿no? Porque así como en la ciencia ficción se desarrollan estos nuevos escenarios, se dan nuevas propuestas de valor, pero al mismo tiempo coartan otros. ¿Tienes tal vez alguna anécdota porque por ejemplo, es también muy conocido este caso de las patentes, de que alguien había pues patentado cómo, estaba buscando, solicitando la patente de cómo hacer flotar a un buque, no explotaba, pero eso ya había sido, me parece, ya pensado o diseñado ya en un cómic del Pato Donald, unos 60 años o unos, sea las patentes por un lado, pero por otro lado cuarta. Un poco el trabajo que se ha ido desarrollando en ese aspecto. Eh, ¿Tienes alguna anécdota de ese tipo que puedas recordar? Mira, algo que fue muy curioso en el 2019 en el Spoch, cuando hicimos un proyecto de investigación, es que trabajamos matrices de cisnes negros ahí, que es la famosa categoría creada por Nicolás Tolev en su libro, el libro del cisne negro. Y si tú conoces bien la realidad de la Politécnica del Chimborazo, el 70% de estudiantes no son de Riobamba, son de otras ciudades, de todo el país realmente. Y habíamos puesto la palabra pandemia, esto era mayo del 2019, porque decíamos, bueno, si alguna vez pasa una pandemia que no sabemos cuál es ni cuándo vendrá, pero si algún día llega a pasar este evento improbable, imposible, pero de alto impacto, esto tendría una repercusión grave sobre la universidad y comenzamos a analizar las consecuencias que una pandemia tendría para la Politécnica y las acciones que ellos deberían implementar. Entonces, yo digo que estas herramientas lo que permiten es imaginar lo imposible, lo que pensamos que no va a pasar, no va a ocurrir, pero si llega a pasar, los efectos serían devastadores. Por lo tanto, debemos estar preparados. Y es el concepto mismo de antifragilidad de Nicolás Taleb, ¿no es cierto? No podemos adivinar la pandemia, una inundación como la que hubo en Guano hace poco, etcétera. Eso es imposible, pero lo que sí podemos hacer es crear organizaciones robustas, sólidas, que permitan enfrentar, ¿no es cierto?, fenómenos adversos que por el momento desconocemos. ¿Sí? Esta famosa categoría del futuro que es tan complicada, que es lo que no sabemos porque hay cosas que nunca vamos a saberlas porque no podemos adivinar lo que va a pasar, pero sí podemos construir capacidades, podemos construir justamente instituciones fuertes, sólidas, que puedan enfrentarse a potenciales eventos adversos. Eso es un poco en lo que sí podemos trabajar. Sí, justamente este es un espacio en el cual dentro del Centro de Transferencia de Tecnología que ya está planificando ya el desarrollo de los. Para que también las empresas puedan tener también la oportunidad de poder desarrollar esta estrategia que en este momento pues les va a dar un gran giro a su negocio y les va a dar, les va a fortalecer más que nada esas bases para una prospección futura. Dentro de esto, ¿me puedes tal vez indicar dentro del un caso que, pues como has estado en Europa y como has estado en diversos lugares, por lo que habíamos visto dentro de las conferencias, alguna analogía que se tenga de Europa que se esté introduciendo aquí y de manera viceversa también, algo de aquí que se esté introduciendo allá? Es decir, contextualizando ciertos espacios. Bueno, lo que yo veo es que cada vez está cogiendo más fuerza en Latinoamérica el tema de diseño de futuro, es decir, que el futuro no solamente se debe anticipar, sino que también se lo debe tocar.
se lo debe sentir, se lo debe experimentar en carne propia. Entonces, lo que vemos es que la gente cada vez más tiene esa sensación de que el futuro tiene que poder tocarse, que podemos verlo, podamos sentirlo, leerlo, etcétera. Y eso me parece que es un tema sumamente interesante porque antes teníamos simplemente este pensamiento que había que anticipar, prever, pero nos damos cuenta que no es suficiente. Usualmente a mí me gusta que la gente piense con las manos, que pueda escribir lo que ve, que pueda pintar, dibujar, hacer una maqueta, un prototipo, lo que tiene en la cabeza, para que ese futuro se pueda materializar. Entonces yo creo que hay una influencia ahorita mundial y Latinoamérica no es la excepción, de esa nueva corriente en los estudios de futuros, de hacer cada vez más temas de diseño, de diseñar el futuro, de pintarlo, dibujarlo, porque me parece que cada vez es más importante, ¿no? Eh, y ahí por la otra vía siempre es complicado, es decir, cómo podemos influir nosotros en otras partes puede ser complejo, pero por ejemplo, dentro de lo que yo estoy haciendo, cada vez que tengo yo unos espacios de conferencia a nivel internacional, siempre vendo el concepto de las distopías, ¿no es cierto? Planificar no en función del mejor que puede pasar, sino planificar en función de lo peor que podría llegar a pasar. Y eso sí, interesante porque es una discusión a nivel internacional con otra gente que hace estudios de futuros sobre qué tan pertinente es eso, pero por lo menos les dejas sentado el bicho, ¿no es cierto? La inquietud, la interrogante de si eso es una buena idea o no. Y eso para mí es suficiente, es sentar esta idea en el campo académico y también en el campo de los prácticos, de los practicantes de los estudios de futuro, sobre hacer las cosas de diferente manera. Y eso es enriquecedor, porque evidentemente dicen, bueno, no lo había intentado, no lo había pensado y lo voy a utilizar. El otro día me escribió un docente desde Tunja, me acuerdo, y me dijo, yo quiero usar lo que tú estás haciendo, autorízame, le mandé los papers, le dije, por supuesto, mira, ¿qué vas a hacer? Y cuéntame, estoy muy curioso de saber cómo lo vas a aplicar y más bien agradecido de que realmente quieres hacer una adaptación en tu trabajo, así que más bien cuéntame y lo vamos conversando. Así que la idea es eso, ¿no? Impactar en ambas vías, que es lo que tú me acabas de señalar, ¿no? Exactamente, justamente ese también es el trabajo que he tenido en esta temporada, el poder traer esas nuevas buenas prácticas que de pronto se ha tenido por la experiencia de estar en otros países, pues y el poderlas irlas acoplando aquí a la política nacional. En ese aspecto, pues el trabajo no solamente de academia, sino de ecosistema, porque es algo sistémico, es un cambio sistémico cultural que se tiene que dar, pues sí influye bastante en cómo se están desarrollando pues el tejido industrial, el tejido empresarial. En ese aspecto, ¿cuáles son las empresas con las que más has colaborado o en qué sectores se están encontrando actualmente? Bueno, últimamente he estado muy vinculado a universidades, tanto en Colombia como aquí en Ecuador, que han pedido procesos similares. Entonces, yo diría que el sector universitario actualmente se está replanteando. Eso lo hace muy interesante porque está consciente que las cosas no pueden ser igual. Lo que decía yo en la mañana en un taller que hice, no podemos pretender regresar a las clases del 2019. Esas clases de por sí no eran buenas, esas clases no eran perfectas. Mal haríamos en regresar a los mismos modelos de clase con pupitres, una persona atrás de otra, que es una barbaridad, es una cosa de la edad de la revolución industrial. Entonces yo creo que las universidades están cada vez más cuestionándose sobre cómo deberían regresar después de la pandemia. Híbrido, ¿no es cierto? Los sistemas blend, los estudiantes deben ir todos los días, los docentes deben ir todos los días, los administrativos deben ir todos los días, toda la jornada. Entonces yo creo que son preguntas que son muy importantes del modelo de aprendizaje, la virtualización de los cursos, el rol del docente. Entonces, ahorita me doy cuenta que ellos son un gran potencial. He trabajado también últimamente con empresas financieras que, evidentemente, ¿cómo puedes trabajar si no abres una agencia? ¿Cómo puedes trabajar si no abres el banco? ¿No es cierto? ¿Es posible trabajar a puertas cerradas? Claro que sí, antes era impensable, pero actualmente con la pandemia nos damos cuenta que sí se puede hacer, que sí se puede haber hecho hace mucho tiempo y que actualmente es lo que se debería hacer a futuro. Es decir, romper ese paradigma de que una cooperativa funciona siempre y cuando sus puertas estén abiertas, porque tal vez no sea el caso, ¿no es cierto? O abrirá una vez a la semana o dos veces a la semana, pero la idea era, lo que hemos trabajado era, bueno, ¿ustedes podrían trabajar a puertas cerradas todo el tiempo o no? ¿Es necesario que tengan agencias abiertas o todo el tiempo abiertas? Es parte de las reflexiones. Entonces, me doy cuenta que hay sectores que se están replanteando cosas, ¿sí? Como te digo, universidades, empresas financieras que también con las cuales hemos colaborado. Uh, igual, la inteligencia, también estoy también en un trabajo de inteligencia actualmente y nos damos cuenta que las cosas como estamos manejándoles ahora no funcionan y que hay que realmente replantearse muchas cosas de las que veníamos haciendo porque lo peor que podemos hacer es regresar al 2022
como lo estábamos haciendo hasta el 2019. O sea, eso ya no existe, eso ya quedó atrás. Necesitamos realmente reinventar, ¿no es cierto? Y en los temas de emprendimiento implica reinventar los restaurantes de 2022, las cafeterías de 2022, las discotecas de 2022, porque con las medidas del COE que tuvimos, me parece, hoy noche, estamos en lo mismo. Es decir, si tú tienes una discoteca tradicional, no vas a poder salir a flote nunca. Si tienes un restaurante tradicional, va a ser muy complicado que vuelvas al punto de equilibrio en 2019. Entonces, esto implica repensar modelos de negocio, propuestas de valor, servicios en general. Entonces, implica cambiar muchas cosas, pero como digo, lastimosamente somos muy resistentes al cambio y solamente cambiamos cuando ya es demasiado tarde. Ya cuando no hay nada que hacer, ahí sí decidimos cambiar. Pero como digo, como dice Talleyrand, cuando algo es urgente, ya es demasiado tarde, ¿no? Ujú. Y justamente en esta parte de los cambios, ¿cuál ha sido el más grande cambio que tú mismo has tenido que dar? Bueno, mira, personalmente yo cambié ahorita todo, ¿no? Cambié de ciudad, de trabajo, de pareja, o sea, cambié todo. Entonces yo cuando digo en la universidad donde yo trabajo que hay que transformarse, yo digo, es lo que he hecho conmigo, porque yo no puedo pretender que algo se transforme y cambie si yo no he cambiado. Y realmente yo he dado un giro de 180 grados de la forma en que yo quería vivir, que sí, hace 5 años y cómo yo me veía hace 5 años, ¿no? Pero ese cambio era necesario y era prudente hacerlo en este momento. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, ¿y tú qué has cambiado? Yo le digo, ve, ahí están los cambios y cambios muy fuertes, ¿no? Salir de zonas de confort, ¿no es cierto? De que estés en una ciudad donde siempre estuviste o viviste, etcétera. Entonces, más bien, eso es lo que hay que hacer y a veces hay que hacer como un salto de fe, porque no necesariamente tienes toda la información para cambiar. Cuando cambias, realmente también es un tema de suerte, ¿no es cierto? El azar también tiene mucho que ver, porque puede que el cambio salga bien, como también puede que salga mal, pero si no lo intentas, nunca vas a cambiar. Eso es imposible. Y como digo, tal vez tú cuando quieras cambiar, ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde cuando quieras cambiar, no servirá de nada. Entonces, yo siempre digo, el cambio también implica un acto de fe, es decir, el hecho de que tú quieras cambiar porque sientes que hay que cambiar a pesar de que no tengas todas las claves y toda la información que te diga que el cambio es positivo. Porque siempre habrá la incertidumbre de por medio, pero la incertidumbre siempre será un factor positivo, porque al no saber qué va a pasar, tú puedes moldear ese futuro y hacer que realmente sea lo más positivo posible porque no está escrito en ninguna parte, no está grabado en piedra en ningún lado. Entonces, está en ti, como no está escrito, no está grabado en piedra, el hecho de que puedas darle cierta forma a tu futuro, ¿no? Entonces, el cambio es fundamental, inclusive en mi propio cuerpo, o sea, antes de la pandemia yo hice un doctorado que me hizo engordar demasiado y durante la pandemia yo dije voy a hacer kickboxing e hice kickboxing y estructuralmente mi cuerpo también cambió. Fue un cambio también radical que tuve. El otro día vi a unos primos de hace mucho tiempo que no los veía y me dijo, tu cuerpo ha cambiado. Claro, entonces, pero esas decisiones yo las tomé y yo creo que eso es lo que todos debemos hacer, pero lastimosamente, como te digo, es más fácil estar en el status quo, en la comodidad, en el confort, que realmente arriesgarse a cambiar. Nos da miedo el cambio, ¿no es cierto? Tal vez sale mal, pero tal vez salga bien, entonces, ¿por qué no arriesgarse? Yo lo que no entiendo es por qué la gente, sabiendo que le puede ir mejor, decide no cambiar. Justamente esta es ya parte de la innovación. La innovación realmente es darle ese valor agregado a todo. Y eso siempre es un cambio permanente, ¿no? Es una mejora continua que uno va dando, transformando esa mejora en productos, procesos, servicios, pues para la sociedad en sí. Pero lo más difícil, pues, es este cambio cultural. Hace, bueno, en este año se han evaluado varias del Centro de Transparencia y lo primero que comenzamos evaluando fue, para hacer un diagnóstico, fue pues la cultura de la innovación, ¿no? Para ver realmente cómo está, qué es lo que realmente se tiene como una barrera para esta gestión del conocimiento y que de esta manera se pueda proyectar también los servicios a futuro. Eh, de esto, la mayor experiencia pienso que, y dentro de la parte prospectiva, creo que estaría más basada en lo que la creatividad misma puede hacer y puede sorprenderte de los ejercicios. ¿Cuál ha sido el ejercicio más relevante que puedes recordar como una anécdota? Mira que cuando estuvimos en la Universidad de la Costa en Barranquilla, un poco dentro de las ideas, se generaron más de 100 ideas para transformar la universidad.
Pero hay una que siempre me gustó y me quedó sonando la cabeza, sobre todo por la pandemia, porque en una reunión que tuvimos con graduados de la universidad, una de ellos dijeron, pero lo ideal sería que en el futuro tengamos una universidad privada gratuita, una universidad que no viva de los aranceles de sus estudiantes. Entonces decíamos, sí, sí, la idea es loca, es interesante, ¿por qué no cambiar el modelo de negocio de la universidad y hacer que no dependa de las matrículas de los chicos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Y comenzamos a dar vueltas en el tema, ¿no? Y cuando vino la pandemia, y que fue un mes después, porque este ejercicio lo terminamos en febrero del 2020, cuando vino la pandemia dijimos, por Dios, esa idea le hubiera salvado a la universidad de tantos dolores de cabeza, porque con la pandemia, ¿qué pasó? Las universidades, sobre todo las más caras, perdieron muchas matrículas porque evidentemente muchos chicos dejaron de estudiar, dejaron de matricularse. Y las que ganaron, claro, fueron las universidades un poco más baratas porque los chicos que pagaban más se fueron a universidades un poquito más baratas. Es un fenómeno que pasó sobre todo en Colombia. Pero lo que te das cuenta un poco es ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, y entonces esa idea me sigue rondando y el otro día la conversaba con otra gente, digo, esa es la clave. Para una pandemia, una crisis, es evidentemente no depender de las matrículas de los estudiantes, porque no sabes si en el futuro puede haber otra crisis muy similar y los papás y ellos no puedan pagarse sus carreras. Y si no pueden, evidentemente la universidad cierre y la universidad debería tener alternativas para eso en caso de que nadie pueda pagar. Es decir, ¿qué pasaría si nadie puede pagar? ¿Cómo vamos a seguir sobreviviendo? Es parte de lo que hay que hacer. Pero lastimosamente, como te digo, pensamos que eso nunca va a pasar, nunca va a ocurrir y no hacemos nada porque dijimos, eso es ciencia ficción. Pero con la pandemia nos dimos cuenta que esa cosa que parecía imposible ficción llegó a pasar porque los chicos no podían pagar. Ujú. Es interesante y es bastante disruptivo incluso el pensamiento, ¿no? Porque justamente, bueno, el MIT, por ejemplo, desarrolla mucho más ingreso del valor añadido, de las patentes, de los startups, de los ecosistemas satelitales que realiza con respecto al campus, pues tiene un muy buen ingreso, incluso que ellos han abierto el Open MIT y también tienen el Open Lab también, que funciona pues de manera autosostenida. La autogestión es bastante importante y creo que también en este espacio también estamos dando esas directrices para los emprendimientos, estos emprendimientos que pueden basarse en esta innovación social, que vayan pues desarrollándose de manera colaborativa, que vayan teniendo también esta directriz de ser un emprendimiento no solamente de base tecnológica, sino también un emprendimiento social y de esta manera pues puedan reactivar económicamente el país. En, en este sentido, ¿cuáles las áreas del emprendimiento que más te han llamado la atención estos últimos años? Mira que es difícil encontrar así ejemplos. En nuestro país, por lo menos, es difícil encontrar un ejemplo así de algo que te haya llamado mucho la atención, ¿no? Yo siempre digo que la disrupción estuvo en el tema digital, de los negocios que nos rodean y que son parte de nuestras vidas. Mira que siempre nos enseñaron desde pequeños a que no debíamos subirnos al auto de un desconocido, peor hospedarnos en la casa de una persona que no conocemos. Y es exactamente lo que hacemos cuando cogemos un Airbnb, es exactamente lo que hacemos cuando cogemos un Cabify, un Uber, ¿no? Entonces, yo creo que la gran innovación sí ha sido esta de ahí, es decir, el romper estas barreras, estos paradigmas antiguos que había antes, ¿no es cierto?, en términos de seguridad, y lo que decía Thomas More, ¿no es cierto?, en La Utopía, un libro escrito en 1516, que me parece a mí que es el padre de la economía colaborativa, es decir, él entendió todo, es decir, lo que hay que hacer es reemplazar la propiedad por la posesión. Entonces tú pagas por la posesión del bien, pero no por la propiedad. Entonces yo este fin de semana en Quito me hospedé en un Airbnb y el departamento no me pertenece a mí, pero yo tuve 2 días. Entonces ahí nos damos cuenta que el concepto de propiedad también se va perdiendo poco a poco, porque yo lo que pago es por el uso de un bien, por el uso de un servicio, sin importarme si el bien me pertenece o no. El tema de propiedad. En los vehículos, por ejemplo, en Europa es muy común el leasing de vehículos. Hay gente que tiene su vehículo en sistema de leasing, lo arrienda y cuando ya no lo quiere y no hace la opción de compra, lo devuelve. Pero en nuestro país todavía eso no ha llegado, ¿cierto? La gente quiere comprar su vehículo porque además quiere lucirlo, es un tema de estatus, de visibilidad. Realmente es un error, ¿no es cierto? Porque tranquilamente podría usar unos sistemas de leasing, de arrendamiento, como hacemos en los temas de Airbnb y los temas, ¿no es cierto?, de Uber o Cabify. Entonces, yo creo que haya habido innovaciones muy interesantes que yo creo que vale la pena resaltar
Por ejemplo, a mí me gusta, si hablamos de cosas de comida, por ejemplo, lo que siempre yo señalo en mis clases es lo que hace el corral, por ejemplo, ¿no es cierto? Mira que, bueno, no sé si lo pensaron así, pero yo siempre lo interpreto así. Tú sabes que una hamburguesa, para los que les gusta la hamburguesa, es dos panes, una carne grande, tomate, cebolla, lo que sea. Y ellos dijeron, no, vamos a sacar ahora una hamburguesa que no tenga pan, que sea simplemente envuelta en una gran lechuga. Y yo digo, eso un poco responde a los conceptos de los no clientes del Océano Azul. Es decir, en lugar de captar clientes de otros negocios de hamburguesas, yo me voy a dedicar a los no clientes de las hamburguesas, que son aquellas personas que no comen hamburguesa, porque comer pan y carne es súper pesado. Entonces, más bien yo quiero captar un cliente que no quiere comer pan, pero sí le gustaría una carne más grande y no quiere estar muy pesado, muy lleno, ¿no? Y eso es una innovación interesante y bastante simple, pero evidentemente que jala a los no clientes, porque los clientes de hamburguesa jamás se atreverían a comer eso. Es un pecado mortal, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a comerse una hamburguesa sin pan? No tiene sentido, es una locura. Pero para los que no les gusta la hamburguesa, esa solución es muy práctica porque puedes pedirte 3/4 de libra y te acabas, porque el pan no existe, entonces no hay esa llenura del pan. Entonces me parece que esas innovaciones también son bastante interesantes. Como te digo, en Ecuador me parece a mí que estamos muy en la copia, es decir, cuando a alguien le va bien, copiamos, nos ponemos al lado, a veces con el mismo nombre, uno bien parecido, los mismos colores. Entonces siempre estamos en una innovación por imitación. Es decir, a alguien le va bien, resulta con un negocio bueno, enseguida el resto va copiando la idea, ¿no? Pero yo trato así siempre, ahorita no se me vienen a la cabeza, pero no los ejemplos internacionales son más fáciles de recordar, evidentemente, pero que yo haya visto a nivel local, digamos, algo que me llame la atención, que diga, esto es innovación de ruptura, esto es disruptivo con respecto a lo que otra gente está pasando, no se me viene realmente a la cabeza, no lo he visto personalmente, no sé si tú tienes algún ejemplo, pero me parece que tenemos graves problemas, ¿no es cierto?, de creatividad, de disrupción. Lo que hacemos es simplemente ponernos un negocio, ¿no es cierto?, que pues sabemos que más o menos va a resultar, le copiamos al otro que le está yendo bien, le copiamos la estrategia y esperamos que nos vaya bien, pero realmente si tú me preguntas ahorita, yo te diría que no se me viene a la cabeza nada completamente disruptivo, ¿no? Bueno, aquí en Ecuador hay experiencias, realmente si hablamos un poco de la metodología, inicialmente uno ha conocido el Canvas de 9 espacios, que es desarrollado por este economista suizo de nombre Osterwalder, y comenzaron después a ver otras influencias, el Canvas, eh, el Lean Canvas, perdón, y después también el poner estos dos conjuntos para que estos puedan, a través de una aplicación, puedan ser solventados oferta y demanda, buscando el equilibrio que ya nacen pues los Uber y estos modelos que ya son modelos exponenciales. En estos, me parece que sí hay bastantes, no son bastantes, pero sí hay varios ejemplos que me parece que Rappi, me parece que es uno de los ejemplos que ha estado dentro de esta región, no solamente aquí en Ecuador, sino dentro de varios países, ha estado aquí y hay uno, no se me viene en este momento el nombre, pero sí, hay un par de modelos que sí han estado creciendo de manera exponencial. Pero como tú lo has dicho, ¿no? O sea, las personas todavía están eh, pensando en que un poco la pandemia. Esa es un poco la parte que nos está frenando como para desarrollar un nuevo escenario donde se pueda mejorar económicamente la situación, porque actualmente la competencia ya no está como antes, que estaba tal vez a la vuelta de la esquina. La competencia está en Chile, la competencia está en la India, la competencia está en cualquier parte del mundo por la hiperconectividad. Entonces, eh, ahí tal vez quería preguntar, dentro de estas limitaciones, eh, y cómo ha ido evolucionando. Tú estás aquí, me parece que estás dentro de este año, que has regresado de tu doctorado. ¿Cómo te encontraste el país antes de salir a tu doctorado y después de haber regresado del mismo? Te digo, los cambios son lentos, ¿no? Son súper lentos y como durante el doctorado un poco yo me reunía con, me acuerdo de
el dueño de un restaurante, y yo le decía, mira, hagamos este proceso para que te prepares para los temas de ruptura. Y él me decía, no, mira, estoy en un momento, esto fue antes de la pandemia, me decía, estoy en un momento en el cual lo que me interesa es crecer, abrir nuevos locales, abrir sucursales, voy a irme a Guayaquil, voy a irme a tal parte, etcétera. Y yo veía que él tenía razón. Realmente, viendo un poco su negocio, eso es lo que él tenía que hacer. Pero yo también veía que si algo llegaba a pasar, su negocio era altamente vulnerable frente a cualquier cambio o ruptura posible. Entonces, lastimosamente, durante este tiempo, es lo que digo, el paradigma del crecimiento permanente, del hacer dinero fácilmente, se ha vuelto la norma en el mundo. Más aún con los temas de las bolsas de valores y todo, lo que importa realmente es el resultado del trimestre. Más allá de eso, no interesa lo que vaya a pasar. Entonces nos damos cuenta que los cambios son muy lentos, ¿no es cierto? Que las cosas van muy lentos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en una ciudad de la Amazonía y uno podría haber pensado que con el tema de la pandemia, con el tema del peligro de manejar dinero físico, monedas, billetes, todo iba a estar digitalizado, con pagos de tarjeta y botones de pagos y para nada. O sea, uno dice, no, la pandemia no sirvió de nada, porque inclusive seguimos estando en la lógica de no, pagos en efectivo, manejo de circulante, etcétera, cuando hay países que están pensando más bien ya en eliminar el dinero físico por completo de sus economías, por razones inclusive de seguridad. Entonces nos damos cuenta que inclusive a pesar de la pandemia, la gente decidió no cambiar, seguir en lo mismo, seguir como se estaba antes y le parece muy normal, ¿no? Me recuerdo también en un restaurante, no me acuerdo en qué parte era del país, en Robamba, sí, en Robamba, me acuerdo que alguien, yo le quería pagar con la tarjeta y me dice, no, no, es que por el tema de la pandemia no he puesto. Y yo le decía, pero al revés, o sea, si yo tengo una tarjeta contactless, es lo ideal, porque ahí no hay contacto físico de ninguna de las partes, simplemente cojo, apoyo la tarjeta en una máquina y se hace un cobro. Entonces, yo como encuentro con ese tipo de pensamientos de los emprendedores y la gente dueños de negocios que digo, yo creo que la pandemia no nos ha enseñado nada, ¿no? Pues sí, esto es algo que se tiene que ir revisando. Y dentro de esa revisión, pues aquí dentro del centro de transferencia estamos trabajando también para poder realizar estos aportes a la sociedad, el poderles dar este nuevo know-how, ¿no? Incluso antes de la reunión ya me estabas hablando, bueno, hagamos algo también interinstitucionalmente para que pues el impacto sea un poco mayor, ¿no? Entonces sí, seguro, te tomo la palabra, ya. Nos tenemos que reunir para desarrollar algo muy, 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 muy potente para todo lo que es la región y el Ecuador mismo. Eh, Justamente estaba pensando que lo que es, por ejemplo, la zona 3, pues tiene un espacio bastante estratégico porque es un hub, en principio un conector de varias industrias, tiene el acceso tanto para la costa como para la sierra, está justamente a la mitad del Ecuador, entonces es prácticamente un hub y podría desarrollarse pues una interesante red industrial, empresarial, comercial, ¿no? Dentro de la tecnología, el mayor problema que a veces está dándose es que la tecnología está avanzando tan rápidamente que a veces la parte política o reglamentaria o normativa pues no está avanzando a tener estas regulaciones. Ya vemos, por ejemplo, los drones, que recién, bueno, los drones ya aparecieron desde hace mucho tiempo, antes de que existan estos drones verticales, pues ya estaban ya los drones horizontales y todavía no había normativa que les regule. Y recién están saliendo normativas que están dando paso a tener, por ejemplo, lugares donde ya les estén enseñando y licenciando el pilotaje de ciertos drones. En la parte de la agricultura que tendríamos pues en nuestro mayor contexto dentro del Ecuador mismo, ¿cómo ves este campo y qué tipo de escenarios serían más relevantes para poder desarrollar este agrotech que se quisiera pues ya irlo desarrollando ya por la academia y por el ecosistema mismo, ¿no? Bueno, mira que ahí yo creo que luego de la pandemia lo que más nos dimos cuenta es que la importancia de los cultivos en las casas, en los edificios, ¿no es cierto? La agricultura vertical, porque nos dimos cuenta, hay un amigo francés, Thierry Gaudin, que él decía que somos la única especie en el mundo que nos damos el lujo de vivir lejos de nuestras fuentes de alimentos. Ningún animal en el mundo hace semejante barbaridad. Los seres humanos somos los únicos, ¿no? Pero nos dimos cuenta con la pandemia
que también era importante tener un huerto, un espacio donde podamos cultivar cierto tipo de cosas y evidentemente esto implicará desarrollar tecnologías que nos permitan usar, poder cultivar en espacios pequeños o usar los temas verticales para realmente tener los alimentos mínimos en caso, ¿no es cierto?, de que no podamos salir, de que nadie pueda llegar donde nosotros. Me parece que hay toda una conciencia detrás de eso. Yo vi ahorita, el otro día en YouTube también un documental de alemanes que se fueron a vivir ahorita a Paraguay, por ejemplo. Cortó la comunicación. ¿Me escuchas? No te escucho, no te Ahora sí, escucho nada. una pequeña interrupción. Sí, Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, sí te escucho perfecto. bien. Ahora sí. Entonces te decía, por ejemplo, Un pequeño fallo técnico, como siempre, pero bueno, continuemos. ya, entonces te decía, por ejemplo, que es increíble, pero hay toda una colonia de alemanes que están ahorita en Paraguay y que han entendido que lo más importante ahorita no es vivir en una ciudad como Stuttgart, como Berlín, rodeada de edificios, ¿no es cierto?, de gente y de casas, sino que ellos necesitaban un espacio físico grande, abierto, donde podrían cultivar y están dedicados a la agricultura. Entonces han quitado sus trabajos que tenían en Alemania, remunerados y todo, en un país del primer mundo, para situarse en un país tercermundista, ¿no es cierto? Pero que les da lo que necesitan para vivir y ser libres. Pues ellos se quejaban de los temas de control en Alemania, de las mascarillas, de las vacunas, de los test. Y decían, aquí no nos molesta nadie, estamos en el campo en Paraguay, en el área libre y podemos cultivar lo que necesitamos para vivir. Y están dedicados a la agricultura. Y así he conocido gente en Francia también que dejó sus trabajos de finanzas, de abogados, para vivir en zonas rurales de Francia y cambiarse de profesión. Inclusive una chica que trabajaba en finanzas decidió estudiar enfermería a los casi los 50 años. Dijo, ya lo mío no es las finanzas, porque no creo que sea de utilidad para alguien en el futuro. Quiero que en el futuro vamos a necesitar muchas más enfermeras. Así que decidió hacer una formación para ser enfermera y cambió su vida casi a los 50 años y dijo, ya vivir en una ciudad grande no tiene sentido, es un peligro. Prefiero vivir en una ciudad rural más pequeña y tener un trabajo mucho más útil para la sociedad. Esos son los cambios que hay que hacer. Y realmente en el tema nuestro, yo estoy, como digo, en la Amazonía, en zonas increíbles, y te das cuenta que realmente lo que deberíamos es mirar mucho más hacia el campo, hacia las zonas fuera de las grandes ciudades y comenzar a poblar esas zonas para generar mucha más agricultura de calidad, con tecnología, agronegocios en general, pero estamos muy metidos, ¿no es cierto?, en que vivir en una gran ciudad es lo mejor, ¿no es cierto?, en una zona residencial de lujo, ahí somos buenos y realmente es un error. Cerca del jardín en Quito se está haciendo un proyecto inmobiliario que es una locura, van a poner creo que 300 familias en un inmueble, cuando realmente en el futuro si hay una nueva crisis ese es el principal foco de contagio. Entonces no nos damos cuenta inclusive desde la arquitectura de cómo replantear las ciudades del futuro y cómo hacer más bien para que la gente regrese a formas de vida mucho más naturales en lugar de hacer grandes ciudades de cemento, de acero, como el planeta Trantor, ¿no es cierto?, que se imagina Isaac Asimov, vamos a terminar ahí. Sí, justamente, no recuerdo, no sé si me ayudas, me parece que había la proyección de un aeropuerto que era totalmente autosustentable y que era bastante futurista porque realmente casi como ingresar a una jungla. Porque tenía pues realmente espacios verdes que le daban autosostenibilidad con respecto a lo que era el generar una mejor calidad del aire, también el tener una mejor iluminación, el funcionar todo con energía solar, etcétera, etcétera. No recuerdo en qué lugar, en qué país era pues la proyección de esto. Para los emprendimientos o las empresas también que están en este momento tratando de enfocarse solamente en la parte financiera, eh, tener esta visión para poder generar estas rupturas y poder cambiar totalmente, eh, ir de un paradigma a otro paradigma y que este paradigma nuevo pues esté, como lo dijiste hace un momento, en este océano azul. Em, la recomendación sería un poco salir un poco de este ámbito de comodidad y poder entonces lanzarse con ese acto de fe, ¿no? Y dentro de ese acto de fe, pues eh, ya tú lo has dicho, es un cambio personal y si uno pues lo puede realizar ya hacia afuera, pues entonces ya se puede dar un poco más de opciones para ver algo nuevo y poder alimentar. Dentro de esto, los productos que nosotros estamos teniendo en este caso, pues
como ves, son productos un poco más primarios para la exportación. Y dentro de los productos, ¿dónde consideras que estaría un poco más esta parte para poder mejorar dentro de las cadenas, dentro de las cadenas, un poco las limitantes que en este caso en el país tenemos por la política que no da estos espacios de estación, por ejemplo, para que estos puedan tener un tránsito comercial. Dentro de estos productos, algún tipo de estrategia con el cual puedan comenzar a pensar, bueno, ahora tengo el producto que está de esta manera y ahora vamos a darle otro tipo de uso, incluso para tener para tener pues el acercamiento a nuevos nichos de mercado. ¿Cómo podrían de pronto cambiar? Ya se ha dado, por ejemplo, el hecho de que las empresas que estaban pues produciendo alcohol, alguna bebida cambiaron al alcohol, pero eso es algo temporal. Pero algo que sea un poco más, más sostenible o para emprendimientos también. No, de ahí lo que hay que hacer es lo que te decía, replantear un poco la propuesta de valor, el modelo de negocio. Y por ejemplo, en el tema de monetización, la gran pregunta es, ¿podemos monetizar de otra forma o no? Es decir, ya estamos vendiendo, además de vender el producto o servicio, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ganar plata? Creo que esa es la gran pregunta. Y yo te hablaba de este restaurante, este dueño con el que hablaba, y él fue realmente muy inteligente porque él comenzó cambió completamente su modelo de negocio en la pandemia. Él comenzó a hacer cosas que nunca había hecho, ¿no es cierto? Comenzó a vender comida congelada y comenzó, por ejemplo, a generar volumen. Él era un restaurante de élite, realmente comer ahí puede costar de 20 a 30 dólares por persona, o sea, no es un tema barato. Y él un poco comenzó a hacer volumen. Y él dijo, ¿cómo hago plata? Porque yo sé que la gente no puede venir acá o va a entrar en un 50%, entonces nunca voy a equiparar el volumen de ventas que tenía antes de la pandemia. Y comenzó a vender pizzas, 25 pedazos de pizza por 20 dólares, 15 pedazos de pizza por 12 dólares, por darte un ejemplo. Es decir, cambió completamente su segmento, cambió su propuesta de valor, cambió su servicio, implementó nuevos servicios porque los tradicionales no los podía ofrecer, porque la gente no iba a su local o casi no iba a su local. Entonces no podía vivir únicamente de lo que ganaba en el local, de la forma tradicional. Eso es lo que nos falta. Es decir, nos falta, ¿no es cierto? Decir, a ver, hay otra forma de ganar dinero aquí, hay servicios que no estoy dando que podría dar, hay otras formas de monetizar lo que yo hago. Esas son un poco las preguntas que deberíamos hacernos, pero que lastimosamente no nos hacemos. Entonces queremos volver al 2019, hacer plata como sabíamos hacerla, con los servicios que teníamos hasta ese año y no aumentamos nada, absolutamente nada y pensamos que en verdad vamos a regresar al volumen de ventas del 2019, pero realmente será imposible que eso pase. Peor ahorita con los aforos que nos acaban de poner otra vez, regresamos a otra situación pasada. Entonces no puedes pretender ganar lo mismo si ofreces lo mismo y tienes las restricciones que tenías antes. O sea, eso no va a pasar. Así es. Bueno, yo creo que hemos avanzado, ya hemos hablado sobre algunos aportes en este espacio, más que nada en un poco ya ha compartido Jean-Paul pues las experiencias que ha tenido, ahora se está concentrando un poco en la academia, está ya también tocando la parte de la empresa financiera. Pero ahí en cambio ya viene un poco ya la parte de las empresas, la industria, los que están produciendo, los que de pronto ya tienen su maquinaria comprada que han estado, por ejemplo, una fábrica que ha estado pues produciendo o plantillas para los zapatos, que es de caucho, por ejemplo, y tienen ya las matrices en ese sentido. Em, una de las opciones es realmente ver qué tipo de modularidad se puede dar a los productos para que estos puedan también ser de construcción modular y que también puedan dar otra opción de ensamblaje para otro tipo de productos. Am, con respecto a esto, eh, la mejor, la mejor estrategia es realmente pues entrar a figurarse un poco cómo podrían ser estos productos para poderlos desarmar modularmente. Tal vez 3 estrategias o el nombre o algún libro que les puedas tal vez
aconsejar que puedan leer como de manera introductoria para que puedan entender ciertos cambios y que puedan dar paso a este cambio de mentalidad, tal vez, si tienes tal vez Bueno, tres nombres. tú lo has mencionado, ¿no es cierto? Osterwalder, ya lo mencionaste hace un momento. Él tiene el libro de Diseñando la Propuesta de Valor, que es genial. De ese libro yo uso siempre los mapas de empatía y de valor cuando quiero que las cosas cambien y hacer que la gente en una organización decida cambiar y entienda que es necesario cambiar y proponga los cambios, porque los cambios se hacen en los mapas. Entonces, creo que ese libro es genial porque te hace salir de la caja y te da herramientas justamente para que digas, es necesario cambiar, debo cambiar y quiero cambiar. Y eso para mí es fundamental. El libro Océano Azul también es un libro impresionante porque rompe los esquemas tradicionales de la estrategia, ¿no es cierto? De lo que alguna vez te llenaron de ideas en la cabeza en la universidad y va eliminando mito por mito por mito y dice, no, todo eso que te enseñaron no tiene sentido, no sirve, deséchalo. Y ahora estas son las reglas. No hay reglas simplemente. Hay que cambiar las reglas de competición. Entonces están los conceptos de no cliente, de no imitar a los demás, ¿no es cierto? Que la competencia no nos debe importar. O sea, lo que haga la competencia es irrelevante. Porque si tú te enfocas en la innovación y eres diferente y la gente te ve diferente, lo que hagan los demás no es tu problema. Pero siempre nos metieron la idea en la mente de que no, que hay que ser mejor que la competencia y te metían aporte. Te das cuenta que cuando haces innovación, eso es absolutamente irrelevante. No te interesa ese tipo de cosas, ¿no? Y, y la otra cosa que es importante, más que un libro, diría que es el video de Steve Jobs, ¿no es cierto? El famoso discurso de Stanford del 2005, 2006, si no me equivoco. El concepto de la muerte. Yo digo que cuando uno trabaja innovación debería trabajar mucho el concepto de muerte. Porque Steve Jobs es claro en eso, ¿no? Cuando él innova, dice, la muerte es el mejor invento de la vida. ¿Pero por qué? Porque él estaba consciente que algún rato iba a morir y que esto iba a ser pronto. Por alguna extraña razón, él sentía que la muerte era un tema muy cercano a él. Y eso le obligaba a él a innovar todo el tiempo, porque no sabía cuánto tiempo le quedaba. Entonces, a veces no cambiamos, no innovamos, porque dicen, no, yo tengo 30 años más por delante, tengo 40 años más por delante, cuando realmente tal vez te quede una semana. Entonces, Steve Jobs se había mentalizado de esa forma, y él lo dice claramente en el video, dice, si hoy fuera mi último día de vida, haría lo que estaba pensando hacer o haría algo completamente distinto. Y es así como él creaba, inventaba, porque él lo que era es un visionario, él no era técnico, él no sabía hacer nada, él nunca fue a la universidad, nunca aprendió una carrera técnica, él no sabía hacer nada. El genio simplemente con visión. O sea, el tipo decía, yo necesito un producto que haga esto, y a los ingenieros les pagaba para que lo haga. Él decía, ustedes sabrán cómo hacen, yo necesito eso para el día lunes. Y eso es la innovación, necesitas de un tipo loco, visionario, que se imagine los productos del futuro. Pero eso sí, detrás un equipo de ingenieros que sepan hacer cositas y que puedan un poco entender al visionario y plasmar eso en un producto o servicio que realmente funcione. Entonces él tenía muy claro el tema de la muerte. Y yo creo que eso es fundamental. Cuando sentimos que la muerte nos acompaña todo el tiempo, estás obligado a cambiar, a innovar, a hacer cosas diferentes porque no sabes si te vas a ir mañana o pasado mañana. El peor sentimiento de la innovación es que vas a vivir mucho tiempo, de que las cosas van a seguir igual, ¿no es cierto? Y que no tiene sentido cambiar porque las cosas deben ser así. Pero si tú sabes que hay una amenaza fuerte, evidentemente vas a intentar cambiar, ¿no es cierto? Un brasileño, Nobrega, decía que el ser humano cambia básicamente por dos razones. La primera es la codicia, y evidentemente lo vemos en los temas de corrupción, y segundo es la amenaza, una amenaza grande a la existencia humana. Y eso es algo fundamental. Por eso yo trabajo sobre distopía, sobre el hecho de generar miedo, pánico en la gente para que diga, yo no quiero ese futuro y como no quiero ese futuro voy a tomar decisiones desde ahora para que eso no pase. Entonces diría esto Wilder, diría El Océano Azul. El tercero es, yo diría que el otro libro que es para cambiar el modelo mental, la forma de pensar, es de un psicólogo que se dio el lujo de ganar un premio Nobel de Economía. No sé cuántos psicólogos hayan ganado premios Nobel de Economía, pero este es uno, que es Daniel Kahneman, con su libro Pensar rápido, pensar lento. Cuando tú lees ese libro, te das cuenta que realmente tu cabeza está llena de prejuicios, de estereotipos, de ideas preconcebidas, que tienes dos sistemas de pensamiento, el sistema uno y el sistema 2, que prevalecen en el ser humano, y realmente ahí te das cuenta que realmente las cosas que hacen responden a ciertos parámetros y paradigmas en tu cabeza que debes modificar. Y yo creo que ese libro te enseña justamente a que debes pensar de manera diferente, radicalmente opuesta a la forma en la cual te han enseñado que debes pensar. Ujú. Muchísimas gracias por esos grandes aportes, especialmente este último. O sea, imagínate un especialista
del área de la psicología, pues entrando en las áreas de economía y realmente sentando nuevas bases para un nuevo pensamiento, ¿no? Es muy, 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 es disruptivo. Realmente, incluso por la misma naturaleza de la definición de estos premios, pues son disruptivos cuando están mezclando ya estos campos. Actualmente ya los campos STEAM, por ejemplo, ya están pasando ya a ser un poco más valoradas, más que los conocimientos técnicos o las materias duras o las ciencias duras, pues las ciencias blandas. Muchas gracias por tus grandes aportes, estimado Jean-Paul. Espero tenerte por acá en otro espacio más, con otros temas más. Esperemos pues que tengamos el poder darles un poco más de información sobre lo que ya vamos a ir trabajando dentro del Centro de Transferencia de Tecnología con las empresas que entraron en esta última evaluación, en este último diagnóstico de la cultura de la innovación como un programa del mismo centro y del área de vinculación con la sociedad. Muchas gracias, Jean-Paul. Y bueno, pues las últimas palabras para todos los radioescuchas. Lo que yo digo, ¿no es cierto? Hay que leer más ficción, hay que leer más ficción, hay que exponerse más a la ficción, porque ahí vamos a encontrar ideas innovadoras, ideas no explotadas, opciones estratégicas de futuro, inspiración, patentes, licenciamientos posibles. Creo que la ficción todavía tiene mucho que ofrecer a la realidad y la realidad se nutre mucho de la ficción que está en curso, ¿no? Y como dije, lo que muchos autores se imaginaron hace 60, 70, 80 años es exactamente el mundo que tenemos hoy en el 2021. Así que la invitación es para darle más importancia a la ficción porque eso nos permite innovar. Esperemos tenerte, pues, pronto también dentro de alguna colaboración dentro de la universidad también. Y muchas gracias nuevamente, pues, Jean-Paul, por este espacio que Listo, nos has gracias. dado. A ti también. Les dejamos pues con la radio Indoamérica, donde la experiencia en radio pues se vive en cada minuto. Muchas gracias a todos, que tengan todos una excelente tarde y ya en la próxima reunión pues ya les tendremos ya unos avances de unos temas interesantes que tienen que ver pues con el desarrollo un poco ya de ecosistemas y el poder generar también otro tipo de ambientes y poder continuar con este interesante tema de cómo generar un poco el futuro en las organizaciones. Muchas gracias, Jean-Paul. A todos, pues, que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Excelente noche para todos.